Hola, ¿qué tal? Luz y Sal, nuevamente bienvenidos a un taller más de este curso bíblico que hemos estado llevando para el equipo laico al servicio de la pastoral. Me da mucho gusto que ya empecemos a conectarnos. Voy saludando conforme veo se van conectando. Primeramente veo a mi hermana Luz Raquel de la región 9. Hola Luz, ¿cómo estás, Luz y Sal? Veo También y servir, también muy veo a mi bien. hermanita Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Veo también a Ángeles. Hola, Ángeles. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Veo a Susana Bendaño. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya también veo conectada a Rocío Pineda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. También ya veo conectada a mi hermana Maurilia. Hola, Maurilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Buenas noches, hermanito. Muy bien. Bendecida por Dios y usted. también bendecido, gracias a Dios. Y también veo a Dulce Martínez. Hola, hola, ¿cómo estás, Dulce? Hola. También ya veo a Leti. Hola, Leti Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luz y Sal? A Maru Mendoza. Hola, Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Reunir y servir, buenas noches. También veo a María de Jesús, ¿qué tal? Luz y Sal. A nuestra hermanita Ángela Carmen Garay. Y bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el taller que hemos venido avanzando, como lo decíamos hace un momento, que es precisamente para el equipo laico al servicio de la pastoral. Como lo hemos venido diciendo en cada uno de los talleres, la intención es formarnos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios nos ha permitido, nos ha dado la gracia de formarnos para que también nosotros podamos formar a otros. Entonces, en la medida en que estemos mejor preparados, en esa medida podremos formar a otras personas. Estamos entonces en este curso bíblico con su servidor J.C. Mendoza y como lo decíamos, que se está llevando a cabo para el equipo laico al servicio de la pastoral, para sus dos órganos formativos, el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial y sus semilleros de vocaciones, lo que amorosamente se conoce como la Escuela de Pastoral. Y bueno, hemos venido avanzando, estamos empezando a llegar a la conclusión de nuestro curso, pues hemos llegado a un momento muy especial que es el de la apologética. Y es que vamos a apoyarnos en esta ocasión en la cita de Primera de Pedro 3:15 que dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, miren, de acuerdo a nuestro avance y a todo el curso que hemos venido caminando, vimos a manera de resumen general la Biblia, primeramente en cuanto al sentido externo, cómo se formó, en qué año cayó del cielo, nos la encontramos en una cueva o cómo fue, no, y vimos cómo se fue construyendo a través del tiempo la Sagrada Escritura y veíamos cómo, de qué material fue hecha, de alguna manera cómo y en qué año quién la escribió, ese tipo de cosas que le llamamos externo para posteriormente pasar al aspecto de la tradición, cómo se ha venido transmitiendo y cómo se transmitió desde el arranque hasta precisamente nuestros años, hasta este siglo XXI, en donde nosotros, por gracia de Dios, hemos recibido la palabra y la hemos venido transmitiendo. La parte más amplia de nuestro curso fue lo relacionado al aspecto interno, en donde estuvimos viendo por qué es palabra de Dios, de dónde y qué sostiene que sea palabra de Dios. Vimos cómo Dios se ha querido revelar a través de la Sagrada Escritura, entre otras muchas formas en que Él se ha venido revelando, la máxima revelación, pues Cristo, quien vino precisamente a transmitirnos a este verdadero Dios por el que se vive. Pasamos posteriormente al concepto de la inspiración, como el Espíritu Santo es quien invita a clarificar la mente, que de alguna manera impulsa la voluntad del agiógrafo para que escriba, y vimos también cómo aquellos libros se fueron escribiendo por obra del Espíritu Santo y por el puño y letra de los hombres. Por eso la Biblia es verdaderamente creada, es verdaderamente de alguna manera creada por Dios, pero también por los hombres. Es palabra de Dios, sí, pero también es por parte del ser humano que Dios propició para la escritura. Y después nos vimos entonces en la necesidad de saber que cómo iba yo a entender o interpretar la Sagrada Escritura
con el mismo espíritu con la que fue escrita. Y por ello fue que entonces tratamos de conocer los géneros literarios, los sentidos bíblicos, el texto, el contexto, y llegamos a lo que era la exégesis, poder entender lo que el agiógrafo, el autor inspirado por Dios, quiso manifestar en ese momento, para posteriormente comprender qué es la hermenéutica, la manera de interpretar la Sagrada Escritura, y descubrimos que hay personas, o podría haber personas, que interpreten la Sagrada Escritura y no propiamente lleguen a la conclusión del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiso revelar al agiógrafo y a través de ese escrito revelarse Dios al mundo. Y también vimos que era importante siempre hacer estas exégesis y hermenéuticas en el corazón de la iglesia, es decir, guiados por el magisterio. Bueno, ¿por qué decía que estamos llegando a este aspecto de la conclusión? Porque hoy vamos a hablar de lo que es la apologética, que sería el último bloque de esta tercera parte, para empezar a cerrar lo que es la Biblia en cuanto al aspecto trascendente, es decir, ahora sí personal, ¿qué es para mí la Biblia? Yo realmente vivo aquellas palabras escritas por Dios a través de los agiógrafos que están plasmadas en la Biblia, han transformado mi vida, que eso va a ser lo que vamos a ir cerrando en el bloque siguiente. Así es que el tema de hoy es apologética. ¿Dónde radica la importancia de la apologética? En que si efectivamente la Biblia es la palabra de Dios, Dios se ha venido revelando a través del escrito. También sabemos que existe la tradición oral, es decir, Dios que se ha venido revelando de generación en generación. Porque como lo decíamos al inicio de nuestro curso bíblico, de hecho la esencia de la revelación dada por Dios es al hombre y éste lo va transmitiendo. Y sí, posteriormente se plasma por escrito. La tradición oral, la tradición escrita, lo que conocemos como la tradición apostólica, es lo que tú y yo estamos aprendiendo en este curso. Bueno, hoy en día hay de alguna manera corrientes e ideologías que están buscando o que de alguna manera contrarrestan o están en contra de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y entonces viene este concepto de la apologética, defender nuestra fe, defender la fe que tú y yo hemos venido recibiendo y transmitiendo en estos 2000 años y más. Bueno, obviamente cuando surge el cristianismo, que también eso ya lo hemos platicado, tú y yo somos cristianos precisamente y transmitimos la palabra de Cristo a través precisamente de nuestro testimonio, a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición oral, la vivimos en los sacramentos, en fin, todo ello es parte de. Y la apologética exactamente es la defensa de la fe. Mira, voy a arrancar con pequeña imagen, que no sé si la recordarás, que era la manera en que tus papás, o mis papás, incluso hasta los abuelitos, defendían su fe para evitar precisamente los embates de los hermanos protestantes que venían a tocar y querían cambiar tu fe. Bueno, nuestros familiares lo que hacían era poner precisamente en la puerta este letrero como un signo de defensa de su fe. ¿Te acuerdas de este? Sí, no sé si lo hayas visto o en casa lo pusieron o cuando tú eras chico o incluso en este momento tú lo tengas puesto. ¿Qué nos invitaba a comprender este letrero? Este hogar es católico. No aceptamos propaganda protestante ni de otras sectas. Y obviamente defendíamos nuestra fe. Lo ponían a propósito: viva la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios. No molestar, por favor, gracias. Bueno, a pesar del letrero, había personas que llegaban, tocaban y querían inculcarte ideas distintas a las que Cristo precisamente dejó en la Sagrada Escritura y en el depósito de la fe de la Iglesia. Por eso entonces de aquí vamos a arrancar tú y yo de la importancia de la apologética. Está bien poner estos letreros, pero tendríamos nosotros que justificar y defender la fe en la que estamos creyendo. Vamos a poner un poquito de atención precisamente a este video. Déjenme, voy a activar el audio precisamente también para poner el video rápidamente. Compartimos y con audio. Ahora sí, para que podamos ver muy bien. Ahora sí, vamos a poner atención, por favor. La gente pregunta, ¿qué es apologética católica? Apologética significa defender, explicar o dar razón. En nuestro caso, hacemos una apología a la fe católica.
defendemos, explicamos y damos razón de nuestra fe, siguiendo la enseñanza de nuestro primer Papa, el apóstol Pedro, que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza, pero háganlo con humildad y sencillez. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva, sino más bien expositiva y explicativa. Se trata de decir lo que está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente. Como nos dice el documento de Aparecida en el numeral 229, hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. Apologética significa dar una respuesta razonada de la fe. Defiende tu fe. Y como lo estamos viendo, la intención precisamente de este curso bíblico es dar bases de nuestra fe. Ciertamente tú y yo, afortunadamente en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, semana a semana nos estamos formando y nuestra fe se va sosteniendo en bases firmes. Efectivamente, la intención de este curso es ser eso, un granito de arena que contribuye a la formación de tu fe. Y como lo veíamos en el video entonces, apologética viene del griego apologéticos, que se refiere en general a la serie de argumentos que se esgrimen, que tú das, que tú presentas para apoyar la verdad sostenida de una religión en general. Ahora bien, en el marco de la teología, la apologética sería la defensa y la promoción de la fe en el marco de la teología. Y en el caso de nosotros, de la fe católica, la apologética en la Iglesia es la defensa de la fe católica, precisamente ante agresiones ya concretamente de sectarios, personas que optaron por sectarizarse o sectorizarse o separarse pues de la Iglesia, de escépticos, personas que de plano no creen, ateos, incluso de gobernantes y adeptos de otras religiones. Así entonces, la apologética será la defensa de la fe católica. Si alguien llega y dice, es que esto no es así, tú y yo tendríamos que tener bases de nuestra fe para poder defender precisamente la fe católica. Ahora bien, hice un pequeño recorrido acerca de este general a través de lo que hemos venido estudiando en nuestro curso bíblico y partiendo de la cita de Timoteo 2:4, que también esto ya es parte del curso de lo que vimos, ya sabrás ubicar Mateo, ya sabrás ubicar entonces en qué momento de la Sagrada Escritura nos encontramos. Para este momento ya la iglesia ya está creciendo, está avanzando mucho y precisamente San Pablo le dice a Timoteo, mira, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es que el querer de Dios precisamente es eso, que todos los hombres se salven. Y por ello fue que envió a su Hijo único, Cristo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo vas a encontrar en Juan 3:16. ¿Cómo se dio Cristo? ¿Qué fue lo que hizo en su vida apostólica? Bueno, Cristo fundó su iglesia como instrumento de salvación para todos los hombres. Entiendas esta palabra de como instrumento, aquello que yo requiero para mi salvación, como instrumento de salvación. Ahora bien, lo hace a través de su iglesia y allá en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es la catolicidad de la iglesia. La iglesia es católica porque es todo el mundo, es universal, es todas las naciones. Y dice Cristo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo con este curso bíblico. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo, enseñando lo que Cristo enseñó. Y de acuerdo a nuestro curso, precisamente haciendo una hermenéutica en el corazón de la iglesia, sin estar enseñando cosas que la iglesia no enseñó o que la iglesia no enseña. ¿Sí me explicó? Ahora bien, esto es posible por Cristo, no por nosotros, ¿eh? Tan así que Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, allá en Mateo 28:19 y 20. Me gustó la imagen que puse del lado izquierdo porque dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. He aquí que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esto es precisamente empezar a vivir la apologética. ¿Por qué les digo esto?
Porque efectivamente Cristo resucita, asciende a los cielos, a los apóstoles les llega el Espíritu Santo que los impulsa a predicar, pero no supongan que fue algo muy sencillo, que todo el mundo recibía con el corazón abierto la palabra de Dios. Es más, hoy en nuestros días sucede lo mismo. ¿Y por qué te platico esto? Mira, vamos a hablar de la defensa de la fe, que es la apologética, de los primeros cristianos. Y como recordarás allá en Hechos 6, capítulo 6 en adelante, cuando los apóstoles precisamente eh, empiezan a predicar y ya es mucha la gente que está empezando a convertirse en el Evangelio, nombran a 7 personas, 7 diáconos, ¿te acuerdas? Y estos empiezan a transmitir también la palabra de Dios. Bueno, en Hechos de los Apóstoles 6 se cuenta precisamente el martirio de San Esteban, el primer mártir, la primera persona que dio la vida por Cristo, por defender el Evangelio de Cristo. Está narrado en los Hechos de los Apóstoles. Los mismos fariseos que matan a Cristo son los mismos que apedrean a Esteban. Y es el primer mártir de la iglesia, la primera persona que defiende con su propia vida el Evangelio de Cristo, la Sagrada Escritura, lo que tú y yo tenemos en nuestras manos, lo que de alguna manera tú y yo hemos estado transmitiendo de generación en generación. Para este momento, San Esteban lo que hace es defender la fe que él había recibido de manera oral, porque para ese momento también ni siquiera había todavía escritos de la Biblia y él defiende la fe. Y si seguimos adelante, los primeros cristianos, por nombrar algunos, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, igual defienden su fe y eran incluso llevados a los coliseos para que fueran comidos por los leones y ellos morían dando gloria a Dios, morían fortalecidos en la fe, daban su vida precisamente por Cristo y el Evangelio. Fíjate lo que es la defensa de la fe de los primeros cristianos. Y no menor, San Pedro, el primer papa, precisamente aquel al que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aquel que le dijo, tú te tienes que levantar y ser fuerte para levantar a tus hermanos, cuando él va a dar su vida por Cristo, él dice, lo crucifican también, y él dice, yo no soy digno de morir como mi maestro, y a San Pedro lo crucifican de cabeza en Roma precisamente. Y por ello es que efectivamente la iglesia empieza a crecer muchísimo en este sentido de por qué la gente da la vida por Cristo. ¿Quién es este Cristo? A lo mejor tú y yo podemos, sí, creer en algunas personas, pero en el momento que me piden dar la vida por esa persona, yo digo, no, no, tampoco, no es para tanto. Bueno, los primeros cristianos incluso tenían tan clara precisamente esta propuesta del amor de Cristo a través del Evangelio, de la Buena Nueva, que daban su vida por el Evangelio. Y por decir San Pedro, pero todos los apóstoles, todos dieron su vida por el Evangelio. A Simón lo crucificaron, a Andrés, a Felipe los crucificaron, a San Pablo, el de las cartas, lo decapitaron, igual que a Bartolomé, a Santiago, a Tadeo y a Mateo los mataron a espada. A Matías también incluso lo quemaron y a Santiago el menor lo apedrearon. San Juan sabemos que muere en la isla de Patmos. O sea, ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este mensaje que tan fuerza tiene que es capaz el cristiano de dar la vida por el mensaje? Y también te voy a hablar de cristianos mexicanos, personas como tú y como yo de nuestro país, que dignamente también dieron su vida por el Evangelio, por la defensa de la fe. Y te nombro que el primer mártir mexicano que dio la vida por Cristo fue San Felipe, precisamente él allá en 1597, fíjate, en 1597, él da la vida por Cristo, él ofrece también su vida por defender el Evangelio. Por cierto, él es canonizado no, primeramente es beatificado por el Papa Urbano VIII, ajá, sí, en 1627, para ser canonizado más o menos, perdón, en 1862. Y él es el primer mexicano, es decir, como tú y como yo, mexicano, que dio la vida por el Evangelio. Y podemos continuar, es decir, en 1927 hubo una persecución cristera aquí en México. El gobierno estaba matando a gente por llamarse católico, fíjate, por decirse católico. Aquí les presento la foto del padre Francisco Vera, que él muere precisamente allá en Jalisco, fusilado en 1927 por celebrar la misa.
Tan así que termina la misa, sale con los ornamentos y es fusilado. Cualquiera puede decir, bueno, no, perdón, me equivoqué, no, ya no. Ellos dieron la vida por Cristo, por el Evangelio. Y para nosotros, precisamente para el equipo laico al servicio de la pastoral, en especial para los semilleros de vocaciones, tenemos nosotros como ejemplo digno de seguir a San José Sánchez del Río, por cierto, patrono de nuestros semilleros de vocaciones también, que a sus 14 años, con la gallardía de todo cristiano, da la vida por Cristo y por el Evangelio. Cuando hablamos de la defensa de la fe, ciertamente en este momento estamos hablando de luchar, dar lo mejor de nosotros para que el mensaje de Cristo permanezca. Ciertamente, la apologética católica, la defensa de la fe, hoy en día es muy importante. Posiblemente tú y yo no al extremo de dar la vida por Cristo, y si así fuera, bendito sea el Señor y que nos lo permita. Pero lo importante para ti, para mí, hoy al menos, es estar preparados como católicos macizos para poder extender el reino de Dios por todo el mundo. Es muy triste que nosotros mismos católicos ni nuestra propia fe conocemos. Y cuando llega una persona con otras ideas, ya, todo lo que Cristo hizo por nosotros se esfuma precisamente por no tener una conciencia plena de la formación en la fe. Y es nuestro compromiso bautismal. Cuando tú y yo fuimos bautizados, nos comprometimos como soldados de Cristo en la confirmación a defender nuestra fe. ¿Sí me explico? Y donde nos recordaron que nosotros somos profetas, sacerdotes, profetas y reyes, profetas que anuncien la verdad y denuncien la mentira. De aquí la importancia de que tú te sigas formando. Por dar la cita de Santiago 5 del 19 al 20, fíjate lo que dice Santiago, hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y tú y yo aquí en el equipo laico al servicio de la pastoral tenemos claro que no tenemos personas, bueno, que no tenemos cosas, tenemos almas en nuestras manos. El Señor nos pone almas en nuestras manos. Y si tú eres capaz de hacer volver a un hermano que estaba desviado del camino, créemelo, entiéndelo, es decir, has salvado un alma del mal camino y va a cubrir ello multitud de pecados tuyos. Por eso la insistencia de prepárate para transmitir la fe a otras personas. Ahora entonces, la apologética católica, de acuerdo a lo que decíamos en 1 de Pedro 3:15, es estar siempre preparados. Así lo dice San Pedro. Y fíjate, primero dice, siempre preparados. Es una tarea permanente capacitarnos, estar en cursos, estar en los talleres que tenemos en el equipo laico de la pastoral, es estar permanentemente preparados. Y nos dice nuestra hermana Mónica cada vez que nos invita a un taller, siempre le decimos, otra vez, ¿sí me explico? Esta idea de, tenemos que tener claro que la formación es permanente, incluso va a terminar este curso y tú tendrás que continuar, buscar la forma de seguirte formando, obviamente inyectado en el equipo laico al servicio de la pastoral, o inyectándote en otro grupo parroquial, pero la formación es permanente. También dice en 1 de Pedro 3:15 que tenemos que dar respuesta, responder a todo el que nos pida razón de nuestra fe. Y para ello, pues tienes que tener argumentos sólidos. Para ello tienes que tener sustentos bíblicos. Tienes que estar preparado. Por eso yo te voy a invitar y te sigo invitando a que comprendas que la formación es muy amplia y que tienes que buscar la manera de estarte formando siempre. Gracias a Dios, en el equipo laico al servicio de la pastoral existe esta estructura y metodología que nos ayuda, pero tú como cristiano, con el compromiso de Cristo, que tienes con Cristo, debes de seguir formándote. ¿Sí me explico? En este proceso de la fe. Ahora bien, a todo el que les pida, dice aquí, es decir, tener un diálogo abierto con todos, no te espantes, tampoco de apologética se trata, como decía el video, de estarnos peleando con los hermanos separados, no, con todas las personas, tener nosotros la mentalidad de poder servir en cualquier momento a aquel que nos pida razón de nuestra fe. ¿Y por qué eres católico? Entonces estás en la escuela de pastoral, oye, ¿me podrías explicar esto? Y poder dar razón de nuestra fe. Y efectivamente,
dar razón de vuestra esperanza, que sea nuestra fe, que sea nuestro testimonio, lo que precisamente sea nuestra evidencia del amor que tenemos por Cristo y de la manera en que defendemos su fe. Así entonces, decíamos hace ratito, desde el principio los primeros cristianos tendían a demostrar a judíos, es decir, aquellos que estaban esperando el Mesías y que no comprendían que el Cristo era el Mesías, y a los paganos, aquellos que no eran judíos, pero que estaban conociendo al Cristo, la buena nueva que contiene la verdad sobre Dios y el hombre. Esto es lo que hacían los apóstoles, transmitir la buena nueva, enseñar la verdad de Cristo, explicarles a todo el mundo que es el Cristo, camino, verdad y vida, en donde tendremos precisamente la vida eterna. Aquí entonces una pregunta. Los cristianos del siglo XXI, es decir, tú y yo, en continuidad con San Pedro, San Pablo, los primeros apóstoles, debemos de seguir manteniendo y presentando la buena nueva, el Evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Tú cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo para que el mensaje de Cristo se mantenga fiel de acuerdo a lo que hemos aprendido? Y no solo ello, lo defendamos de los embates que le llegan por todas partes a la iglesia, por el gobierno, por los ateos, por las sectas protestantes concretamente. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo para defender la fe? Apologética, defensa de la fe. Hoy en día, debemos de vivir nuestra fe y defenderla. Básicamente, esta es la esencia del mensaje de hoy. ¿Qué implica vivir nuestra fe? Bueno, primero, prepararnos, como les decía, en los talleres de líderes, en los cursos a los que vamos, a los retiros de formación, a nuestras convivencias, todo ello es formarnos en la fe. Quien no lo comprende así lo ve como un peso. ¡Ay, otra vez! ¿Sí me explico? Formarnos en nuestra fe. O incluso en el Instituto de Teología de tu decanato. Ve en tu decanato, los padres organizan el Instituto de Teología y son los sacerdotes los que nos transmiten la fe. Y obviamente nosotros mismos en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, en sus semilleros de vocaciones, nosotros, equipo laico al servicio de la pastoral, tenemos que seguirnos preparando siempre. Esto es siempre. No es un curso que ya terminaste y ya te graduaste y puedes irte al cielo. No, siempre tenemos que ir formando nuestra fe. ¿Qué implica vivir nuestra fe, defenderla? Bueno, pues vivir los sacramentos, asistir a misa, a los momentos litúrgicos, a la hora santa, a nuestro rosario diocesano que hacemos precisamente porque ellos son ejercicios y nos ayudan a fortalecer y vivir nuestra fe. Naturalmente, apoyarnos mutuamente entre nosotros, recordando que es el amor nuestro aglutinante, hacer obras de caridad, ayudar al prójimo en ayudando a las dimensiones y a las pastorales de nuestra diócesis. Y lógicamente, no separarnos de la iglesia que Cristo fundó y por la que dio su vida. Sería muy pobre y muy triste, incluso para mí, que el día de mañana te enteraras que Juan Carlos ya se fue con los hermanos porque encontró la verdad y ahora ya es pastor protestante de no sé qué lugar. ¿Sí me explico? O sea, sería increíblemente hasta traición al mismo Cristo, vamos a llamarle así. ¿Vale? ¿Y qué implica defender nuestra fe? Obviamente no dejarse llevar por ideologías actuales, no dejarse llevar por las doctrinas de los hermanos separados o ideologías. Tristemente hay muchos católicos que tienen las ideologías de hoy en día del mundo, y con estas ideas de los LGBT y este tipo de cosas, de los pro aborto, y hay gente católicos que tienen mentalidad protestante y mentalidad de ideologías de hoy en día. Tienes que tener fuerza para no caer en ello y defender tu fe. Dar razón de nuestra fe. Tener bases de nuestra fe para no caer en engaños. No lo olvides. Católico instruido jamás será confundido. Y quisiera presentarles este video. Es de unos protestantes, unos hermanos que pertenecen son evangélicos protestantes, y me llamó la atención porque están muy sorprendidos de que ya hay muchos católicos que están preparando su fe y que están creciendo en su fe. Pongan un poquito de atención, por favor. No sé si te has dado cuenta de un fenómeno que está pasando ahora mismo en el mundo evangélico, y es que muchos evangélicos se están pasando a la iglesia católica, algo que pareciera irracional. No queremos darle propaganda, pero hay un argentino llamado Santiago Aragón
que tiene un programa, Rincón Apologético, y unos cuantos más, hay muchos más. Pero él, te lo tomo como referencia a él porque tiene más de 100,000 suscriptores, una gente que tiene mucha influencia. Él era pentecostal, luego pasó a una iglesia evangélica y ahora está en el mundo católico. Cuando tú le preguntas, ¿qué te llevó a ti a ser católico? Estudiar. Entonces, ¿qué me deja a mí esto dicho? Que entonces el cristiano es evangélico porque no estudia. El que es evangélico hoy por hoy es porque no estudia Biblia. Santo. Si usted estudia Biblia, usted no fuera evangélico. La madre del mundo evangélico o de la iglesia protestante, ¿quién es? La iglesia católica. Porque de ahí nace. Sí. Quien asienta la base de lo que usted cree como evangélico es la iglesia católica. Ay, Dios. Porque tú crees como evangélico, porque la iglesia católica lo estableció así. Sí. Vuelvo y repito, ¿por qué muchos evangélicos se están volviendo al catolicismo y no al revés? Entonces, y es real, este video a ver si lo podemos después ver completo, pero es real, estudiar, acercarte a la palabra de Dios con la honestidad precisamente y con la confianza de que Cristo deja en su iglesia este gran mensaje de salvación, siempre te va a llevar a, como el hijo pródigo, a regresar a la casa paterna, en este caso a la iglesia. Por eso yo te invito a que sigamos trabajando por la unidad de la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, que sigamos preparándonos y fortaleciendo nuestra fe con este tipo de talleres, cursos bíblicos, encuentros parroquiales, etcétera. Y no olvides que católico ignorante seguro será protestante. Por eso No sé si te ha dado... invitar a que siempre te prepares. Y con esto cerramos. Hoy en día ya somos más los católicos comprometidos con nuestra fe y que no estamos y que nos estamos preparando para defender la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Cierro con la cita de Efesios 4:14, precisamente San Pablo dice, cuando tú y yo ya estemos bien preparados en la fe y sigamos formándonos, entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Cuando tú ya estés formado, llegará algún hermano protestante a decirte lo que sea y tú estarás firme en tu fe. Al contrario, podrás de alguna manera, y si Él lo quiere, poder regresar esta alma, decíamos, de Santiago, a la iglesia que Cristo fundó. No se trata de que te pelees con protestantes, se trata de que los ames y a través de tu testimonio ellos encuentren nuevamente a este Cristo que los ama. A manera de tarea, la sugerencia va a ser, ¿por qué no poner ese letrero que vimos al principio? Este hogar es católico. Para que ya de entrada digan, ufule, la hermana es católica, el hermano es católico, y está bien, es un signo de, ¿me explico? Y dos, te invito a que conviertas en obras precisamente tu fe. Realices una obra de misericordia, no sé a quién, no sé por qué, no sé cuándo, y tampoco se lo anuncies a nadie. Tú hazlo y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿De acuerdo? Y así de alguna manera nosotros también poder seguir viviendo este concepto de nuestra fe. Y este es en esencia el tema de apologética católica. También les platico que efectivamente hay todo un curso bíblico, hay todo un curso de apologética. Yo tomé precisamente, tengo un diplomado en apologética con el padre Luis Toro. O sea que si Dios nos permite, terminando este curso y nuestra coordinadora diocesana nos lo autoriza, podríamos continuar con el curso de apologética católica. Y ahí sí, para que veas es, a ver, ¿por qué dicen que la Virgen tuvo más hijos? Ah, no, mira, por esto, por esto, por eso y por eso. Pero ¿por qué dicen que tienen que bautizar a los niños? Ah, mira, por esto, por esto, por esto. Eso ya sería apologética. Aquí estamos en un curso bíblico que lo que queremos de alguna manera es comprender el concepto general de la Sagrada Escritura, tener una visión plena y ahora sí empezar a transmitir nuestra fe. Y ya el curso de apologética, en caso de que sí, es los argumentos para defender cada una de las verdades que la Iglesia transmite y ha transmitido a lo largo de estos años. Pues me da muchísimo gusto ver tantas personas conectadas. Muchas gracias. No sé si hasta este momento y hasta a esta parte alguien quisiera hacer algún comentario. Yo. Por favor. ¿Se podría decir que la apologética es parecido al proselitismo sectario? Bueno, que no. Hace algunos años el padre Flaviano Amatuli también dio unos cursos y precisamente eran de la defensa de la fe. Exacto. Lo que pasa es que, como lo planteaste, el proselitismo sectario sería exacto, yo lo entendí, nuestros hermanos que hacen proselitismo para jalar adeptos a sus congregaciones. Bueno, la defensa de la fe, la apologética sería eso, el defender precisamente de estas ideologías
a cada una de las personas que amamos, nuestros familiares, para que ellos tengan razón de nuestra fe, ¿sí me explico? Y que ellos también puedan defender su fe, porque es triste saber que en más de una familia ya dicen, es que sí, somos católicos, pero ya mi tía es testiga, ya mi hermano es, bueno, se autonoman cristianos, ¿te acuerdas? Ya mi hermano es cristiano, dando a entender, se separaron de la única iglesia de Cristo. Por eso la No, pero invitación. el padre Matuli daba ese curso que se llamaba proselitismo sectario, Ok. que era para defender la fe. Por eso digo, es parecido a la apologética, ¿va? Es apologética. Hay un libro del padre Matuli que se llama, ¿se acuerdan? Diálogo con los protestantes, y que es también tomado como base en nuestro taller de apologética. Como ven, pues me da mucho gusto saludarles, rápidamente a quien saludo bueno, como los voy viendo, a Rosy, a Ángela, Carmen Garay, a Lucrecia, hola Lucrecia, Marlene ya la habíamos saludado, a Luz, Carlita, hola, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cómo estás? Hermano Gabriel, Ramón Vázquez, ¿quién más? A Dulce, a Ángeles, a Leti, a María Jesús, ya los hemos saludado también, a Susana Bendaño, a Virginia Poblano, y también Leti y a Verdad Martínez, nuestra hermana Aurea Jiménez. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por conectarse. La intención de este curso bíblico es eso, inquietarnos, despertar nuestra fe para decir, no, yo quiero aprender, yo quiero tener bases para poder incluso, fíjate, si fuera el caso, ayudar a mi propia familia que se sectarizó, que se separó de la iglesia para hacerla volver a la iglesia de Cristo. Dios quiera que poco a poco podamos hacernos de las bases de nuestra fe para irlo a lograr lo que Cristo dijo allá en Juan 17:21, si no mal recuerdo, que todos seamos uno. ¿Sí me explico? Y precisamente cuando todos seamos uno y nos amemos, entonces verdaderamente creeremos o creerá el mundo que Cristo es el enviado de Dios. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo me despido, como lo hemos hecho siempre, dice el apóstol San Pablo allá en la segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Si Dios nos permite, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Que descansen. Bendecida noche. Adiós. Buenas noches a todos. Bye. Gracias.